Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver este ejercicio que nos dice la expresión más simple de el módulo de a sobre 2 menos b más el módulo de menos b menos el módulo de a. Si menos 4 es menor a menos a y menor a menos 2 y además 2 es menor que b y b es menor que 4. Entonces fíjense qué es lo que nos piden. Tenemos unas expresiones entre las barras de valor absoluto. Entonces nosotros lo que tenemos que encontrar es cómo se resuelve esta expresión sabiendo que menos a es un numerito negativo y que b es un numerito positivo. Muy bien, entonces resolvamos. ¿Qué tenemos? Sabemos que menos 4 menor a menos a y menor a menos 2. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos que llegar a una expresión del tipo a sobre 2 menos b, por otro lado tenemos menos b y por otro lado tenemos a. ¿Qué pasa si multiplicamos a todos los miembros de la desigualdad por menos 1? Tengan en cuenta que si multiplicamos una desigualdad por un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Entonces, fíjense, menos 1 por menos 4, ya no vamos a poner menor, sino vamos a poner mayor. A menos 1 por menos a mayor que menos 1 por menos 2. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Acá nos quedaría 4 mayor que a mayor que 2. Reordenando, esto quiere decir que 2 es menor que a y menor que 4. Pero ¿a dónde tenía que llegar? ¿A qué expresión? Yo necesitaba la expresión a sobre 2 menos b. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya sabemos que A pertenece al intervalo abierto 2, 4, pero A sobre 2, que es lo mismo que un medio por ¿a qué intervalo pertenece? Entonces vamos a multiplicar a toda la desigualdad por un medio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa una expresión del tipo A sobre 2. Entonces, un medio por 2 menor, tengan en cuenta que este numerito, un medio, es positivo, por eso se conserva el sentido de la desigualdad. Si fuera negativo, ahí sí tenemos que alterar el sentido de la desigualdad. Bueno, entonces un medio por 2, me quedaría 2 sobre 2, me queda 1. Un medio por A, un medio por A, un medio por 4 sería 4 sobre 2, o sea 2. Entonces a esta expresión le vamos a llamar 1. Pero, ¿qué pasa? Nosotros sabíamos que B pertenece al intervalo abierto 3, 4. Pero, ¿qué teníamos nosotros en el ejercicio? Teníamos una expresión del tipo A sobre 2 menos B. Entonces yo, por un lado, ya tengo A sobre 2, pero me falta el menos B. Acá tengo B positivo. ¿Cómo hago para convertirlo en negativo? Entonces yo tengo una desigualdad. Voy a multiplicar todos los miembros de la desigualdad por menos 1. Como menos 1 es un numerito negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Fíjense que yo inmediatamente de que multiplico por menos 1 ya coloco el sentido de la desigualdad modificado. Acá tenía menor, aquí paso a mayor. Entonces, menos 1 por 3 mayor a menos 1 por b mayor a menos 1 por 4. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos 3 mayor que menos b mayor que menos 4. Reordenando, ¿qué nos quedaría? Menos 4 es menor a menos b menor a menos 3. Entonces a esta expresión la voy a llamar 2. ¿Qué tenía yo entre barritas de módulo? Tenía a sobre 2 menos b. Entonces fíjense, por acá tengo un medio por A o lo que es lo mismo A sobre 2 y aquí que tengo menos B. Entonces yo lo que voy a sumar es esas dos expresiones para saber entre qué y qué numerito se encuentra A sobre 2 menos B. Entonces voy a poner sumando miembro a miembro 1 y 2, ¿qué me quedaría? Entonces 1 menor a A sobre 2 menor a 2.
Y por otro lado tengo menos 4 menor a menos b menor a menos 3. Sumemos miembro a miembro, entonces nos queda 1 menos 4 sería menos 3, menor a sobre 2 menos b. Menor 2 más 3 más menos 3, perdón, sería menos 1. Entonces yo ya sé que a sobre 2 menos b pertenece al intervalo abierto menos 3 menos 1. Entonces, por definición de módulo, esto no hace falta escribirlo, pero si ustedes ya dicen acá a sobre 2 menos b es un numerito negativo, entonces, ¿cómo se escribía el módulo? El módulo de a sobre 2 menos b iba a ser a sobre 2 menos b si este numerito que teníamos entre las barras era positivo. Y a su vez, el módulo iba a ser menos esta expresión que tenemos entre las barritas de módulo si ese numerito que tenemos entre las barritas de módulo es menor que 0. En este caso, ¿qué nos dio? Nos dio que es un numerito negativo. Entonces, cuando escribamos esta expresión de módulo, ¿cómo la podemos reemplazar? Por esta expresión, menos a sobre 2 menos b. Bueno, a su vez también tenemos la definición del módulo de A y del módulo de B. Pero recordemos, ¿A qué era? ¿Un numerito positivo o un numerito negativo? Nosotros habíamos llegado a que A pertenece al intervalo abierto 2, 4. Entonces fíjense que A es un numerito positivo. Y a su vez B era positivo también. Y menos B sería negativo. A ver, recordemos, vayamos un poquito más arriba para ver cuál era el ejercicio. Entonces, fíjense, ya tenemos esto. Tenemos menos b, que b sabíamos que era positivo, entonces menos b va a ser negativo. Y a era un numerito positivo. Muy bien. Entonces habíamos hecho la suma y habíamos determinado que a sobre 2 menos b pertenece al intervalo abierto menos 3 menos 1. Fíjense que a sobre 2 menos b, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Es negativo. Entonces, cuando escribamos, en vez de escribir módulo de a, bueno, o el resultado del módulo de a sobre 2 menos b, ¿qué va a ser? Esta expresión, menos a sobre 2 menos b. Por otro lado, el módulo de a, ¿cómo se define? Va a ser a si a es mayor o igual que 0, o sea, si a es positivo o 0. ¿Qué habíamos dicho hace rato? ¿A era positivo o era negativo? A pertenecía al intervalo abierto 2, 4, entonces A es positivo. El módulo de A va a ser menos A si A es negativo. En este caso, A nosotros sabemos que es positivo. Entonces, el módulo de A lo vamos a escribir como A. Por otro lado, acá tengan en cuenta que es menos. El módulo de menos b va a ser menos b si menos b es mayor o igual que 0. Y por otro lado va a ser menos b si menos b es negativo. ¿Cómo era menos b? ¿Era negativo o era positivo? Nosotros habíamos encontrado que pertenecía al intervalo abierto menos 4 menos 3. Entonces, menos b va a ser un numerito negativo, por lo cual cuando tengamos que escribir o reemplazar cuál es el valor del módulo de menos b, nosotros vamos a decir es menos b. ¿Se entendió? Bueno, sigamos. Entonces tengan en cuenta que nosotros nos dan unos intervalos y nos dicen, entonces, esta expresión entre barritas de módulo, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la expresión más simple? Y bueno, para eso entonces nosotros vamos a tratar de encontrar entre qué y qué numeritos se encuentran las expresiones que tenemos dentro de las barritas de módulo. Vamos a utilizar la definición de módulo y después vamos a reemplazar. Muy bien, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos el módulo de a sobre 2 menos b más el módulo de menos b
menos el módulo de A. Habíamos dicho que esta expresión era negativa. Entonces, por definición de módulo, ¿cómo reemplazamos? Menos A sobre 2 menos B. Más el módulo de menos B. Pero menos B habíamos dicho que pertenece al intervalo abierto menos 4 menos 3. En definitiva es un numerito negativo. Por definición de módulo, nosotros sabemos que si el número es negativo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escribirlo tal como está dentro de las barras de módulo, pero anteponiendo el menos. El módulo, bueno, en menos el módulo de A, pero A, ¿en qué numeritos se encontraban? Entonces sabíamos que A pertenece al intervalo abierto 2, 4. Entonces A es un numerito positivo. Como es un numerito positivo, lo escribimos simplemente como A. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es realizar cuentas. Acá tenemos menos, entre paréntesis, A sobre 2 menos B. Apliquemos propiedad distributiva, vamos a distribuir ese menos que nos quedaría menos A sobre 2. Acá fíjense, menos por menos B me va a quedar más B. Acá tengo menos por menos, más. Entonces acá me queda positivo. Menos A. Entonces, ¿qué tengo acá? B más B sería 2B. Por otro lado, acá tengo menos A sobre 2 menos A. Entonces voy a sacar factor común menos A y ¿qué me quedaría? 1/2 más 1. Entonces, tengan en cuenta que la expresión que nosotros teníamos era el módulo de A sobre 2 menos B. Más el módulo de menos B menos el módulo de A. Esto es igual que 2B, fíjense acá teníamos menos A por 1/2 más 1 sería 3/2. Pero acá como tenemos negativo me quedaría 2B menos 3/2 por A. Entonces la expresión más simplificada del módulo, más simple, perdón, del módulo de A sobre 2 menos B más el módulo de menos B menos el módulo de A es en definitiva 2B menos 3/2 por A. Entonces aquí concluye el ejercicio diciendo cuál es la expresión más simple de la expresión inicial que nos habían dado, sabiendo que menos A pertenecía al intervalo abierto menos 4, 2 y que B pertenecía al intervalo abierto 3, 4.